La palabra de Dios La palabra de Dios es la verdad absoluta es la verdad absoluta y la autoridad final. y la autoridad final. Amén y amén. So, abran sus Biblias conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Vamos a continuar nuestro estudio, versículo por versículo, del relato de Mateo sobre la vida de Jesucristo. Quiero recordarle que es un relato escrito para una audiencia judía, donde Mateo quiere asegurarse de los lectores y oyentes de su relato que comprendan que Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el rey judeo, el cumplimiento de la profecía, de todo lo que habla el Antiguo Testamento, es lo que quiere Mateo que podemos aprender, que Jesucristo es el Mesías, el rey de los judíos. Por lo tanto, Mateo nos proporciona las credenciales de Jesús para ser rey. Nos ha proporcionado las credenciales de la deidad de Jesús. Nos ha proporcionado el comienzo de su ministerio. Jesús esperando el tiempo perfecto de Dios y el lugar designado de Dios para pasar la mayor parte de los próximos 3 años. Eso es lo que hemos visto en nuestros estudios. Ministrando a los desesperados, ministrando a los que están en necesidad de un Salvador. Mateo nos ha proporcionado el llamado de Jesús a sus discípulos. Todas estas cosas deben demostrar que el reino de Jesús iba a ser muy diferente de un reino mundano, que es lo que viene diciéndolos a Mateo. Y ahora que estamos en el capítulo 5, Mateo nos proporciona el Sermón del Monte, donde Jesús nos describe el carácter de quienes residen en su reino. Como Él es rey, Mateo Jesús cuando habla del Sermón del Monte, lo está diciendo que así, esta es la actitud, estos son los caracteres de los que residen en su reino. Estos son los atributos que imitan nuestras vidas cuando permanecemos en Él y nos apoyamos del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. No puede ser algo de entre nosotros mismos, sino es de tener una relación con Jesucristo y apoyándonos con el Espíritu Santo. Estas características, estos atributos son los que nos sucede cuando nos sometemos al Rey de Jesús en nuestras vidas. Y como dije anterior, esto no se logra a través de la religión, sino por la obra del Espíritu Santo. Jesús se preocupa principalmente por lo que sucede en nuestro interior y la religión es lo de afuera. Pero Jesús quiere que el foco es adentro de nosotros, de lo cual debería de ser la base de lo que mostramos en afuera. Ir es lo de adentro del corazón y luego se va a demostrar en el exterior. Vamos a ir en oración antes de empezar el estudio. Padre Celestial, elevamos este tiempo hacia ti. Al abrir tu palabra, oramos para que acondices nuestros corazones para poder recibir lo que estás a punto de enseñarlos. Ayúdanos a entender las actitudes de los ciudadanos del reino de los cielos, que solo provienen de una relación duradera contigo. Unge cada palabra que se va a pronunciar. Perdona nuestros pecados porque son muchos y ayúdanos a acercarnos a ti. Te damos gracias porque todo lo que haces y elevamos esto en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. Estamos empezando el Sermón del Monte. Otra vez, ahora voy a leer del versículo 3 al 12, pero no vamos a terminar los primeros versículos, nomás vamos a hacer una porción. Como la próxima semana, vamos a terminar la semana que viene
estos primeros 12 versículos. So, en el versículo 2 empieza, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, por ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O luego dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. En nuestro texto desde el domingo pasado vimos las primeras 4 características o cualidades de aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos. Vimos el primero, que eran los bienaventurados de los pobres de espíritu, que viene siendo la persona humilde, la persona que verdaderamente entiende que necesita confiar en Dios para todo. Entonces también vimos bienaventurados los que lloran. Son ellos los que entienden lo que hace el pecado en nuestra comunión con Dios. Aquellos que tienen una perspectiva correcta del pecado y ven el pecado con el mismo lente que Dios ve el pecado. No hacemos excusas por nuestros pecados. Lo vemos en el mismo lente que lo ve Dios. Y también vimos bienaventurados los que son mansos, los que son gentiles en caminar en la voluntad de Dios, aquellos que no se dejan llevar por sus emociones, los que se enojan. Es la persona que tiene un compromiso disciplinado de confiar en el Señor. Y el último que vimos era bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Son aquellos que cultivan un profundo anhelo por Dios y las cosas de Dios. Y dice que serán bendecidos, que tendrán un gozo eterno, sin importar cuáles sean las circunstancias. Y así llegamos al versículo 7. El versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otra vez, bienaventurados los misericordiosos. Ahora quiero que pensemos en lo que significa ser una persona misericordiosa. Porque alguien puede decir, yo soy una persona misericordiosa. Yo muestro compasión por los que necesitan. Yo le compro un café, yo le compro una dona a la persona que está fuera del Walmart. O hago esto, o hago aquello para tal personas. Alguien incluso también podría decir, yo muestro bondad a la gente. Y por eso estoy siendo misericordioso. Pero esto no es lo que Jesús quiere decir cuando dice, bienaventurados los misericordiosos. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? ¿Cuál es el alcance completo de bienaventurados los misericordiosos? Y primero debemos de saber qué es la misericordia. Y me han escuchado dar las definiciones de gracia y misericordiosas, porque a veces las confundimos. Porque la gracia es recibir más de lo que merecemos. Pero la misericordia es
no es recibir lo que merecemos. Porque Romanos 3:23 nos dice que ninguno de nosotros alcanza la gloria de Dios. Eso significa que todos merecemos juicio. Porque Dios es justo. Y porque Dios es justo, merecemos juicio. Pero nosotros que estamos en Cristo, no hay juicio. Y la razón es porque Dios nos da misericordia. Porque Dios no nos da lo que merecemos. En lugar de juicio recibimos amor, recibimos vida eterna, recibimos perdón, recibimos sus bendiciones. En el libro de Tito, en la carta de Tito, que Pablo le manda, dice en el capítulo 3, versículo 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí hay una prueba. Quiero asegurarme de que todos entendemos esto. Dios le da al creyente vida eterna, aunque no lo merecemos. ¿Eso es gracia o misericordia? Acuerda lo que dije antes, que gracia es recibir algo que no merecemos. Es gracia. Nuestra salvación es gracia. Ok, la que sigue dice: Dios no nos condena ni nos juzga, aunque sí lo merecemos. ¿Es gracia o misericordia? Esa viene siendo misericordia. Ok. Hemos sido salvados por la misericordia de Dios. Él no nos dio lo que merecemos, lo cual es juicio que viene siendo separación eterna de Él. Así que este es el punto. En la misma manera de la misericordia que Dios nos ha demostrado y los continúa demostrando, porque todavía recibimos la misericordia cada día del Señor, Él quiere que hagamos lo mismo con otras personas. Es lo que está diciendo Jesucristo aquí. Así que la pregunta que se hace a menudo es: ¿quiénes son las otras personas con las que se supone que debemos de ser misericordiosos? Y buscamos a Jesús para la respuesta. Porque debemos de preguntarnos: ¿a quién le demostró Jesús misericordia? Él demostró misericordia a los que lo ofendieron, a los que pecaron contra Él, aquellos que le hicieron daño. Él no les dio lo que merecemos. Ahora Jesús nos dice que hagamos lo mismo que Él hizo sobre nosotros. Debemos de hacer a otros. Aquellos que nos han hecho daño. Aquellos que no nos han, que los han ofendido. Aquellos que han pecado contra nosotros. A ellos es a quienes Jesús quiere que mostremos misericordia. Pero nuestra naturaleza humana, cuando alguien nos hace un daño, cuando alguien nos hiere, ¿qué queremos? No queremos dar justicia. No queremos dar misericordia, queremos justicia. Amamos la misericordia de Dios cuando se aplica a nosotros. Pero es muy difícil aplicarla a otras personas. Porque cuando alguien nos hace algo mal, queremos justicia. La misericordia de Dios hacia el creyente es una misericordia que está más allá de lo que podemos imaginar. Porque nuestro pecado de nosotros lo ha ofendido. Y sin embargo,
Él ha borrado nuestro pecado por completo para el creyente. Y Él se parece a nosotros si ese pecado nunca hubiera existido. Él no nos dio lo que merecimos. Y entonces nuestra respuesta a la misericordia otorgada a nosotros es hacer lo mismo con los demás. Vamos a ir a Mateo capítulo 18. Vamos a estudiar esto más adelante en unos meses, pero vamos a ver ahorita el texto aquí en Mateo capítulo 18. La misericordia de Dios. La alabanza que cantamos ahorita de la bondad de Dios viene siendo que nos enseña la gracia y la misericordia. Mateo 18, el versículo 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora bien, según las costumbres de aquellos días, uno solo debía de perdonar a un ofensor las primeras 3 veces. Si alguien en los tiempos de Jesucristo, si alguien te hizo la misma cosa 3 veces, debías de perdonar a esa persona. Entonces, Pedro se acercó a Jesús con algo que él pensó que estaba más allá de la práctica común de aquellos días. Por eso viene Pedro y le dice, ¿sabes qué? Yo, ¿cuántas veces debo de perdonarlos? 7 veces, porque 7 veces es más del doble de lo que se requería. Pero Jesús le dice, no, Pedro, debes de perdonar a tu hermano 70 veces 7. Lo que Jesús básicamente le está diciendo a Pedro es que cada vez que tu hermano o hermana venga y te pide perdón, debes perdonarlo. Siempre debes de perdonar a alguien. Cada vez que venga a pedir perdón, debes perdonarlo. Entonces Jesús nos dice que con frecuencia debemos perdonar a alguien. Luego Jesús continúa diciendo, ¿por qué debemos perdonarlos cada vez que vengan y pidan perdón? Vamos a ver el versículo 23, aquí todavía en el capítulo 18. Acuerden que Jesús le dijo que se deben de ser 70 a 7. Dice, por lo cual, en el versículo 23 de Mateo 18, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. Que viene siendo, vamos a ver que es un montón. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ese primer ejemplo que vemos aquí, un siervo tenía una deuda que no podía pagar. 10,000 talentos era una suma de dinero que no podía pagar en toda su vida. Fíjense, esta es una imagen de nosotros que estamos aparte de Cristo. Porque estamos ante Dios con una deuda que no podemos pagar. No hay nada que podamos hacer que sea lo suficiente bueno para pagar la deuda que todos debemos a Dios. Y vemos aquí en la historia que este amó, responde con compasión.
¿Qué hizo? Liberó al siervo y le perdonó la deuda que debía. Por cierto, Jesús está aquí contando la historia porque esa es la forma en la que Dios los trata a nosotros, los creyentes. Porque Dios tiene misericordia de nosotros y borra nuestra deuda completamente. Pero la lección no termina. Jesús continúa en el versículo 28. Acuérdense, este siervo tenía una deuda bien grande y se la perdonaron. En el versículo 28 dice, pero saliendo aquí, aquel siervo, el mismo siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que es mucho menos que lo que él debía. Y haciendo de él, la ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que dijo el primer siervo. Y en el versículo 30 dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Otra vez, recuerden que el primer siervo debía 10,000 talentos. Y su amo le perdonó la deuda. Este otro siervo le debía al primer siervo 100 denarios, que es una fracción de lo que debía el primer siervo. El primer siervo no muestra la misma misericordia que le fue mostrada a él. Dice que lo agarra por el cuello y le exige su dinero. Vamos a ver el versículo 31 en el mismo capítulo porque continúa la historia. En el 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se impresionó mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia en tu consiervo, como yo tuve misericordia con ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, fíjense, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que vemos a este hombre, este siervo, fallando en mostrar misericordia a su consiervo. Este es el principio de la historia. Dios, en su misericordia, perdonó una gran cantidad al primer sirviente. Se negó a hacer lo mismo, ese mismo sirviente, a su consiervo, por algo insignificante en comparación con lo que le había sido perdonado. Una vez más, a ustedes, a mí, a los creyentes, se nos ha perdonado algo enorme. Pero sin embargo, luchamos para perdonar a otros por cosas que son insignificantes en comparación con lo que se nos ha perdonado a nosotros. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí en este. Y la advertencia que Jesús da en el último versículo es que aquellos que fallan en ser misericordiosos, aquellos que no perdonan, al fallar en perdonar a otros, están perdiendo de vista la misericordia que nuestro Padre Celestial les ha demostrado. Dios, el Padre, retendrá el perdón porque nosotros hemos retenido el perdón a nosotros. Y esto no se refiere a la salvación, se refiere a la comunión. Porque el pecado afecta nuestra comunión con Dios. Y cuando no enseñamos la misericordia a otros, es lo que estamos haciendo.
Este problema de ser misericordiosos con los demás es algo que encontramos una y otra vez en las Escrituras. Escriban este versículo, el libro de Efesios 4:32. Dice, antes ser benignos unos con otros, y luego dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, cuando Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. So debemos de perdonar a los demás de la misma manera en que hemos sido perdonados. Y este es el criterio por el cual debemos de perdonar. Otro versículo es el libro de Colosenses 3:13. Dice, soportándoos unos a otros. Y dice, perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también ha sido vosotros. No es el ejemplo de mi vecino, ni el ejemplo de otra persona, es el ejemplo del Señor. Él quiere que perdonemos, que demos misericordia en el mismo modo que Jesucristo los ha dado a nosotros. Debemos de perdonar como hemos sido perdonados. Debemos demostrar misericordia como hemos recibido misericordia. Ayer estaba teníamos un estudio de reunión de hombres el sábado. Y cuando uno estudia la vida de David, encontramos un ejemplo de alguien que fue misericordioso. Porque por 13 años, David se la pasa huyendo. Él estaba perseguido por Saúl. Y en 2 ocasiones distintas, las Escrituras nos dicen que David tuvo la oportunidad de terminar con eso. David podría haber puesto cosas en sus manos fácilmente y podía terminar con Saúl. Una vez estaba en una cueva y la otra vez Saúl y sus hombres estaban durmiendo y David y uno de sus hombres entraron al campamento y tomaron la lanza que estaba junto a la cabeza de Saúl. David podría haber levantado fácilmente esta lanza y clavarle en la cabeza de Saúl. Y ya no iba a oír más. Pero eso no fue lo que hizo David. Porque David tomó la lanza y la botella de agua de Saúl. Y cuando llegaron al otro lado de la colina, David despertó al ejército y le mostró a Saúl su lanza y su botella de agua. Y David le perdonó a Saúl por misericordia otra vez. Y lo que vemos en la vida de David después de este punto, vemos la misericordia de Dios y la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque David era un hombre que mostró misericordia. De hecho, cuando David se convierte en rey, una de las cosas que hace es enviar a sus hombres a buscar los descendientes de la familia de Saúl. Y trajeron a Mefiboset, que era un hijo de Jonatán. Y David lo llevó al palacio y comió en la mesa del rey. David mostró misericordia con él. Y era algo que también el descendiente de Saúl no merecía. Versículo 7. Otra vez dice, en Mateo 5 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. David comprendió la misericordia de Dios, lo que Dios le había demostrado. Y como resultaba de ellos derramó su misericordia sobre los demás. Y también con cosecho misericordia. Esa es la promesa de este pasaje. Cuanta más gracia y misericordia hayamos recibido, más gracia y misericordia recibiremos sobre los demás. La persona a la que se le ha hecho mucho, la persona a la que se le ha perdonado mucho. So debemos de ser misericordiosos.
Vamos al siguiente, el versículo 8. Este es Micaías 6:8. Dice, un hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese era Micaías 6:8. Y una de las cosas que tenemos que entender en la iglesia es esto, que estas bienaventuranzas de ser misericordios no enseña que la misericordia para los hombres trae misericordia de los hombres. Nomás porque vamos a enseñar misericordia a otra persona, no debemos de esperar que ellos nos van a enseñar misericordia a nosotros. Esto enseña que la misericordia para los hombres trae misericordia de Dios. Y eso es lo que a veces no logramos entender. Porque nuestro pensamiento es generalmente, les voy a demostrar misericordia, ellos deben demostrar misericordia a cambio. Soy amable con estas personas para que ellos puedan ser amables conmigo. Ese es el motivo equivocado. Porque se supone que debemos de ser amables con las personas y misericordiosas con las personas, porque Dios ha sido tan amable con nosotros y misericordioso con nosotros. Entonces el argumento, ¿seré amable con aquellos que son amables conmigo? No es un concepto bíblico. Ahora sí vamos a ir al versículo 8 aquí en el capítulo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Porque Jesús aquí no está hablando de los que no tienen pecados. Porque todos tenemos pecados, todos seguimos pecando. Los puros de corazón se refieren a aquellos que no están divididos en su devoción y su compromiso con Dios y las cosas de Dios. Eso es lo que se refiere. No es un corazón que está contaminado o mezclado con las falsas promesas de este mundo. Los corazones puros buscan solo una cosa y esa es la voluntad de nuestro Señor. Y note la promesa, los puros de corazón verán a Dios. ¿Por qué? Porque no pueden ver nada más. Porque nomás tienen al Señor, no están contaminados. Los puros de corazón no se distraen mirando a otras personas o incluso mirándose a sí mismos. Así ven a Dios. Los puros de corazón son los creyentes que tienen una comunión íntima con Dios. Un corazón contaminado pierde de vista a Dios. Si el mundo te está empujando a una dirección, o la carne te está empujando en una dirección, o el pecado de este empujado en otra dirección, estás dividido en tu devoción. Nuevamente miramos a la vida de David, que las escrituras dicen que era un hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 51, versículos 10 y 11 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué es lo que está pidiendo? Un limpio corazón. Él se quería acercar a Dios lo más posible, que era lo único que quería. Quería una comunión íntima con Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús entregó su vida para hacer la paz entre Dios y los pecadores. Y cuando podemos llevar este mismo mensaje de paz a los demás, somos pacificadores.
Aquellos que traen reconciliación a las relaciones rotas están llevando adelante la obra de Jesucristo, que viene siendo el príncipe de la paz. Aquellos que se dan a sí mismos como lo hizo Jesús para que otros puedan conocer a Dios son llamados bienaventurados. Debemos de recordar que no hay paz verdadera aparte de una relación con Dios, que viene siendo lo que lo dice Pablo en Romanos 5:1. No es una paz política ni una paz social, es una paz que viene con el reconocimiento de la identidad de Jesús. Debemos de conocer que solo Jesús nos puede dar paz. Aquellos que llevan el maravilloso mensaje de la paz de Dios al mundo son pacificadores. Y Jesús los llama hijos de Dios. Vayan a Efesios capítulo 4. Efesios 4. En Efesios 4, Pablo, escribiendo a los santos, en el versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, y soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Dice, solitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Jesús fue el mayor pacificador de todos los tiempos. No es de extrañar que los ciudadanos de su reino que también hagan la paz sean llamados hijos de Dios. Por eso nos preguntamos, ¿dónde quiere Dios que haga la paz hoy? Y si somos obedientes a su voluntad, habrá una bendición para nosotros. Él va a abrir una bendición sobre nosotros cuando lo hagamos. So debemos de ser pacificadores. Y Él los llama que somos hijos de Dios. Amén. Vamos a levantar una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has dado hoy. Te pedimos que nos ayudes a digerir lo que nos acabas de enseñar. Que nos ayudes para poder demostrar la misma misericordia que los has mostrado a todos y cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a ser un pacificador para seguir el ejemplo de David y el ejemplo tuyo. So levantamos a los que no te conocen y a los que se han alejado. Levantamos a nuestras comunidades, aquí en Nogales, en Río Rico también. Oramos para que continúes haciendo una obra en nosotros y a través de nosotros. Y te damos gracias por todo lo que haces. Eres perfecto en todos tus caminos. Y elevamos esto en el nombre de Jesús. Y todos los santos dijeron, amén.